¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy hablaremos de los balones de oro a futbolistas que no lo merecían. El Balón de Oro es un premio otorgado anualmente por la revista francesa especializada France Football, está considerado como el mayor honor individual a nivel futbolístico del mundo. Para poder ganar el premio se debe cumplir con ciertos criterios. El gran problema que tiene ese debate sobre quién merece el Balón de Oro es que no queda claro qué es lo que se premia, si las actuaciones individuales únicamente o cómo afectan estas a los éxitos colectivos. Y esa duda no la acaban de resolver los que votan para el premio, pues en unas ocasiones influye lo primero y otras lo segundo. Por esta situación hay futbolistas que se les otorgó el premio en medio de mucha polémica, y que no cumplen con los criterios en algunos casos. Te presento los 7 casos más extraños de nuestro pasado reciente. Comenzamos con Raúl. Una leyenda del Real Madrid. En 2001 realizó una gran campaña merecedora del Balón de Oro. Ganó la Liga Española. La Supercopa Española, fue el máximo goleador de la Liga con 24 goles. Máximo goleador de la Champions con 7 goles. Llegó a la semifinal de la Champions. Pero le otorgaron el premio a Michael Owen, que ganó la Europa League, Copa de la Liga Inglesa, FA Cup y Supercopa de Europa y la Community Shield. Jugador que no fue determinante, para la conquistas de estos títulos. Bien es verdad que Owen ganó varios títulos esa temporada, pero sin duda fue el gran momento de Raúl, que bien pudo ser el segundo futbolista español en ganar el Balón de Oro tras Luis Suárez en 1960. Continuamos con Thierry Henry. Una leyenda del Arsenal. Gran goleador que tampoco le otorgaron el Balón de Oro. En el 2003. Henry ganó la Premier League, y la Bota de Oro de Europa. Pero le otorgaron el premio a Pavel Nedved. El jugador de la Juventus de Turín, de 31 años, ganó la Serie A y la Supercopa de Italia. La Liga de Campeones, y subcampeón de Copa y de la Eurocopa con su país, Portugal, del que fue el auténtico líder. Además, Deco protagonizó uno de los fichajes del verano al pasar al Barcelona cuando Chelsea y Bayern Múnich pugnaban por él. Parece mentira, pero el líder, campeón y mejor jugador del Porto, campeón de la Champions League en 2004, se tuvo que conformar con el segundo puesto en el podio del Balón de Oro. El ganador fue un tal Shevchenko, al que No, esto ya es demasiado. le bastaron 14 goles y el campeonato de la Serie A italiana para hacerse con el premio. Sin embargo, dio lugar a una injusticia posterior que aún escuece en Portugal. Todavía muchos nos preguntamos cuáles fueron los criterios para elegir a este jugador. ¿Cree usted que hubo justicia con Deco? ¿Sabía usted quién era este jugador llamado Shevchenko? Le leemos en la caja de comentarios. Otro más en esta lista es Gianluigi Buffon. Buffon, ahora en la recta final de su carrera, es reconocido como uno de los mejores guardametas de todos los tiempos pero sin premio. En el 2006 le otorgaron el premio a Fabio Cannavaro. Pocos, o nadie, entienden cómo se puede conceder este premio a un jugador que no le llega ni a la suela de los zapatos a ninguno de sus predecesores. El único argumento de Cannavaro es levantar como capitán de Italia la Copa del Mundo, campeonato en el que hubo otros de su mismo equipo, Buffon e incluso Grosso, que fueron más importantes que él. Andrés Iniesta. El de 2010 fue el primer galardón que se entregaba tras la fusión del FIFA World Player con el Balón de Oro. Los periodistas ya no serían los únicos en votar por el ganador y el peso de los capitanes y seleccionadores de todas las federaciones del mundo influiría en el resultado final. Aquella temporada el Inter de Milán de Mourinho ganó la Liga de Campeones y el Mundial de Sudáfrica fue para España. Históricamente, el mejor jugador de la selección ganadora de la Copa del Mundo se llevaba el Balón de Oro además de los méritos mundialistas. Iniesta se marcó una temporada más que exitosa con el Barça. Ganó Liga y llegó a las semifinales de la Champions League ante el Inter. Todos los caminos llevaban al manchego hacia el Balón de Oro. El único rival que podría tener Andrés en la lucha por el premio sería Wesley Sneijder. El holandés, ex del Real Madrid, fue uno de los pilares de aquel Inter campeón y de la subcampeona selección naranja, Xavi Hernández.
La Argentina de Maradona y Leo había caído con estrépito en los cuartos de final de Sudáfrica ante Alemania por 4-0 y el 10 parecía fuera de la carrera, pero los votos de capitanes y seleccionadores le otorgaron el premio, no siguiendo un criterio claro. El perfil bajo de Iniesta, mediáticamente hablando, pudo ser la razón del robo de aquel Balón de Oro. Una distinción que ha hecho arrepentirse incluso a los dueños del balón y que será un gran borrón en su palmarés. Franck Ribéry. Su momento de esplendor llegó en el 2013, en el que ha conquistado 5 títulos con el club muniqués, asimismo campeón de Liga, Copa, Champions y la Supercopa de Europa. Sin embargo, pese a este impresionante botín, Ribéry no ganó el Balón de Oro. Ya que fue para Cristiano Ronaldo que no ganó nada en 2013. Salvo clasificar a su selección al Mundial 2014 en la repesca, con una gran actuación. En una entrevista en el 2018 Ribéry dijo lo siguiente. Fue más que una decepción, fue la mayor injusticia de mi carrera. No solo para mí, sino para mucha gente, comenzó diciendo. Fui el mejor ese año y quedé tercero.